Hola, ¿qué tal? Soy Guiomar y llevo más de 15 años formando a profesionales y empresas en tecnologías de Internet y en marketing digital. En este vídeo vas a aprender qué son las fórmulas en Excel, cómo se crean y cómo se utilizan. En este tutorial vamos a utilizar la plantilla de gastos e ingresos que tienes disponible en el enlace de la descripción del vídeo. En esta plantilla te vas a encontrar con una hoja compuesta por varias tablas de ingresos y gastos o costes personales. En la primera tabla vas a observar los ingresos que tienes previsto cobrar cada mes, provenientes de tu salario y del alquiler de un piso que tienes en propiedad. Vamos a comparar estos ingresos con lo que realmente has cobrado a final de mes y en esta columna vamos a calcular la diferencia. En esta tabla de costes, por otro lado, encontramos el sumatorio de todas las tipologías de gasto mensual que puedes tener en un presupuesto personal, gastos previstos y gastos reales, calculando también la diferencia entre ambos en esta columna. Lo primero que tienes que tener claro es que en Excel hay tres tipos de datos o valores que puedes introducir en una celda. Los datos o valores numéricos, como este número, 1500, los datos de texto, como cualquiera de estos rótulos que aparecen aquí, y por último, las fórmulas, como todas estas que podemos ver en estas celdas y que comprobamos en la barra de fórmulas. Una fórmula de Excel es un código especial que introducimos en una celda. Ese código realiza algunos cálculos y nos devuelve un resultado concreto que es desplegado en esa misma celda. En nuestro ejemplo, en esta tabla, tenemos varias fórmulas que nos calculan la suma de varios valores para obtener el valor total de tus ingresos mensuales presupuestados y reales. Una vez que sabemos lo que es una fórmula, vamos a entender qué es lo que contiene. Toda fórmula va a comenzar siempre con un signo igual. Si quitamos ese signo, Excel tratará el valor o valores introducidos como si fueran un texto y no realizará cálculos sobre el mismo. Por ejemplo, si nos situamos en esta celda y quitamos el símbolo igual aquí arriba en la barra de fórmulas, ves que el valor que te devuelve es exclusivamente el texto escrito. Ahora permíteme recordarte que me ayudas muchísimo dándome un like si te gusta este vídeo, y si no quieres perderte otros vídeos como este, suscríbete al canal activando la campanilla. Seguimos. Además del signo igual que es común a todas las fórmulas, estas están formadas por 4 tipos de datos. Las constantes o valores que no cambian, como por ejemplo la suma de estos dos números, 1500 y 750, el segundo tipo, que incluye referencias a celdas, como en el caso de sumar las celdas D4 y D5, el tercer tipo, que son los operadores matemáticos, que son los signos que indican el tipo de operación a realizar. Las más comunes son las sumas, las restas, el asterisco para multiplicar o la barrita para dividir. Y por último, las funciones, como esta que aparece aquí, que indica función suma. Bien, ahora vamos a ver cómo se construye una fórmula que incluye cada una de estas partes que acabamos de describir. En nuestra tabla de ingresos, en esta fila fíjate que contiene el sumatorio de cada columna, así que voy a borrar el contenido de las celdas para que veas cómo he calculado cada fórmula. En el primer caso vamos a crear una fórmula que está formada por dos valores constantes, así que para ello te vas a situar en la celda C6, haces doble clic, escribes el símbolo igual para indicar a Excel que vas a introducir una fórmula y escribes 1500 más 750 y le das a Enter. Te va a devolver el resultado de 2.250 euros. En el segundo caso, vas a crear una fórmula usando las referencias a otras dos celdas. Para ello te vas a situar en la celda D6. Haces doble clic, introduces el signo igual y escribes D4 más D5 y presionas Enter. Otra manera más rápida de hacer esta misma operación es, introduciendo el signo igual, situarte en la celda D4, introducir el signo más y posicionarte después en la celda D5 y dar a Enter. Así no tienes que escribir y te evitas errores. En este caso, ves que el valor que te devuelve es 1.500 euros. Por último, la tercera forma de crear una fórmula es a través de insertar función.
La función es una fórmula preestablecida y guardada en Excel para usarla de forma rápida. En nuestro ejemplo nos vamos a situar en la celda E6, donde queremos saber cuál es la suma de las celdas inmediatamente superiores. Para ello vamos a hacer doble clic, escribimos igual y la palabra suma. Vemos que se despliega este diálogo de funciones. Elijo la primera, selecciono las celdas que quiero sumar y le doy a Enter. Veo que me está sumando las dos celdas y que me arroja el resultado de 750. Otra manera de introducir una función sería a través de la página Fórmulas. Te diriges allí a Insertar función, eliges la que quieras, en este caso suma, que te va a abrir un desplegable y le das a Aceptar. Existe una tercera manera de introducir funciones de manera rápida, las más utilizadas, que sería a través del botón que encontrarías en la pantalla de inicio. Irías a este sumatorio, lo abrirías y le darías a sumar. En todos los casos has estado creando una fórmula de suma, solo que lo has hecho de tres maneras diferentes y utilizando diferentes partes de una fórmula. Hay una característica fundamental que diferencia las fórmulas que contienen constantes de las que no la contienen. En nuestro ejemplo, imagina que te van a bajar el sueldo porque entras en ERTE. Te van a pagar 1.000 euros al mes, así que lo introduces en la celda correspondiente a tu presupuesto de ingresos mensual. Como tu fórmula inicial estaba formada por la suma de dos números constantes, no te va a recalcular el valor adecuado, se queda tal y como estaba. En el segundo caso, sin embargo, si introduces el valor 1.000, observas que te va a recalcular la suma de manera correcta, porque estás usando referencias a celdas y no a valores constantes. Una vez que hemos entendido cómo crear fórmulas en Excel, vamos a aprender a copiar y pegar fórmulas. Existen varias formas de copiar y pegar fórmulas. La primera es arrastrando la fórmula, literalmente. En nuestro ejemplo, nos vamos a dirigir a la segunda tabla de gastos o costes y borramos todas las fórmulas que aparecen en esta columna de diferencia entre gastos reales y previstos. Te sitúas en la primera fila en esta celda. Vas a hacer doble clic y de la manera que acabas de aprender introduces el signo igual seguido de los valores de esta celda menos esta otra, con el signo menos en medio y le das a Enter. Si quisieras calcular esa misma diferencia para el resto de los gastos de la tabla, no tendrías que repetir esta operación. Te valdría con situarte en la misma celda y dirigir el cursor a la esquina derecha inferior, hasta que aparece esta cruz negrita. Una vez aparecida, te sitúas sobre ella y la arrastras apretando el ratón hacia abajo, cubriendo todo el rango de celdas donde quieres pegar la fórmula. Y ves que te está replicando la operación de resta en cada una de ellas. Si te fijas, la fórmula al arrastrar hacia abajo te repite la operación de restar inicial, pero te varía el resultado, porque van cambiando los valores de cada una de las celdas. Otra manera de copiar y pegar es utilizando el comando Ctrl+C. Así que voy a borrar otra vez el resto de esta columna y ahora voy a copiar la primera fórmula con el comando Ctrl+C. Una vez hecho eso, te sitúas en las siguientes seleccionando el rango completo, presionando el ratón y sin soltarlo desplazándote hacia abajo. Ahora le vas a decir que te pegue la fórmula usando el comando Ctrl+V. O bien, dando al botón derecho del ratón, yendo a Pegado Especial, Pegar fórmulas. Por último, es muy importante que entiendas cómo se comporta una fórmula al arrastrar o copiar y pegar, si en la misma aparece una constante o no. En nuestro ejemplo, voy a borrar de nuevo esta columna y calcular la primera resta, solo que esta vez voy a establecer que la resta sea igual a exactamente el número 1185 menos la celda I4 y le doy a Enter. Veo que el resultado está bien calculado. Ahora voy a arrastrar dicha fórmula hacia abajo tal y como acabamos de aprender. Me sitúo en la esquina inferior derecha y arrastro. Como verás, el resultado que te devuelve en este caso es erróneo, ya que existe un valor constante en la fórmula que siempre es el mismo, siempre es 1185. Y sin embargo, la celda I4 va cambiando según se desplaza por la tabla hacia abajo.
hacia la I5, la I6, etc. Por eso es muy importante que tengas cuidado con el uso de las constantes en las fórmulas, a no ser que sean parte de la misma, porque pueden llevarte a cometer errores que no cometerías usando las referencias o celdas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.